Vamos a hablar de economía real, los tarifazos, lo que viene, cómo se llega a fin de mes. Realmente la situación está muy complicada. Quien cobra un sueldo hoy de 20.000 pesos, el mes es larguísimo. Creo que llegará hoy al 10. Me imagino a la posición de un jubilado. Un gobierno que se pone a tratar un salario mínimo vital y móvil de 12.500 pesos es que no conoce la realidad. Nadie vive con esa plata. Es realmente una situación crítica, muy compleja, muy complicada para el laburante. El que tiene trabajo fijo y cobra un sueldo con recibo de sueldo, la tiene un poquitito más aliviada. Quien es monotributista la tiene más que complicada. No les cuento quien está buscando trabajo y los jubilados, que la están pasando realmente muy mal. Por eso estamos junto a Cristian Nieto, que es economista, y el diputado Alejandro Grandinetti. Bienvenidos a los dos, gracias por estar. ¿Qué tal, cómo estás? Los tarifazos, obviamente el colectivo, el subterráneo, el tren, es prácticamente imposible llegar a fin de mes, se hace muy complicado. No solo que es imposible, vos decías recién que es muy complicado para los que están buscando trabajo, para los jubilados, también para las pymes. Ayer tuvimos una reunión que convocamos con la Comisión de Economía, con la Comisión de Pymes, con la Comisión de Industria y Comercio, en las cuales estuvieron representados la mayoría que pudo venir y sentarse a discutir con nosotros. La situación es gravísima y yo te diría que los colores y identificaciones de los lugares donde están actuando económicamente, en todos les pasa exactamente lo mismo. Con respecto al tema de las tarifas que vos decías en cuanto al aumento, recordarás que estuvimos debatiendo en el Congreso de la Nación, logramos una mayoría, votamos en la Cámara de Diputados, se votó y aprobó en la Cámara de Senadores y lo vetó el presidente de la Nación. Ahora se dieron cuenta que no pueden seguir aumentando en función de los dólares. Cuando vos decís, tenemos una situación muy preocupante, yo te agrego que nosotros también habíamos propuesto para 11 productos de la canasta básica, ya hace 1 año y medio atrás, eliminar el IVA y tener un control de la cadena de valor de esos productos para garantizar que esos productos de primera necesidad por lo menos estén en la canasta de los argentinos. Hoy tenemos un 30% de compatriotas por debajo del nivel de la pobreza. Tenemos a los jubilados que con el valor de los medicamentos, que le han subido 300, 200, 100% en algunos casos por esta escapada del dólar, tienen que elegir entre comprar el medicamento o comer, ni hablar si tienen que alquilar. Entonces creo que esa suerte de mirar para otro lado por parte del gobierno no alcanza y necesitamos de responsabilidad de todos los actores políticos e institucionales. Acá no hay, creo, con todo respeto, instancias para que alguien saque algún rédito político. Estamos muy cerca del hartazgo generalizado con el fracaso de la clase dirigente en su totalidad. Están hartos, la gente está harta. Camino por la calle porque antes era periodista, hablo con la gente. Cuando te preguntan de qué trabajás, digo diputado y pido perdón. ¿Por qué? Porque siempre ha fracasado la política. Entonces, si el gobierno no tiene la sabiduría, la sensibilidad para convocar al trabajo, a los pymes que representan casi el 75-80% de los que generan empleo hoy en la Argentina y que no pueden, en muchos de los casos, seguir manteniendo sus empresas, a las iglesias o a las iglesias, a las universidades, para ver cómo hacemos esta transición, creo que no va a haber solución o nos vamos a estar tirando, que es peor, la pelota de un lado al otro. Yo te lo avisé, el otro dijo, bueno, el problema es Turquía, antes el problema había sido la Reserva Federal de Estados Unidos. Lo cierto es que cantante de gospel, cualquier cosa. Estamos y discutimos, ¿sabes qué? Discutimos la explicación, pero la solución no la estamos discutiendo. Desgraciadamente, lo único que alcanza es actuar concretamente sobre hechos puntuales, los sectores más vulnerables, los que generan empleo, y de nuevo, una política económica que no la tenemos. Cristian, bueno, dicen que aumentan las tarifas nuevamente el 25%, y esta semana que viene aumentarán hasta otra vez. El tema es que hoy los principales insumos de la economía, como son la luz, el gas, las naftas o los combustibles, están atados al precio del dólar. Están dolarizados. Fue por decisión de... Alquileres, propiedades... No, pero eso propiamente. Después también hay una parte que, bueno, por precios, pero también hay una parte de componente psicológico de la economía que siempre la referencia es el dólar. Pero cuando nosotros miramos el combustible, está atado, fue decisión del Ministerio de Energía, atar al precio del barril internacional y a la variación del dólar, el precio del costo de la energía. Ese combustible también está atado, entonces varía el dólar
y varían las naftas. Y es lo que estamos viendo hoy. Este año aumentaron 8 veces las naftas. Sí. Nosotros relevamos que ya el aumento es 35% lo que va del año, y por ahí uno pierde la cantidad de veces que aumentó, cuánto pagamos. Pero si uno mide, hoy estamos gastando casi 500 pesos más para llenar un tanque. Entonces, si miramos que gastamos 500 pesos más para llenar un tanque, una familia promedio usa 2 tanques mínimo por mes. O sea, está gastando 1.000 pesos más en combustible. Mínimo, minimorum. Mínimo, con poca movilidad y trabajando cerca o alternando con la mujer y los hijos que tengan una vida cerca del hogar. Entonces ya tenés 1.000 pesos. Entonces aumentaron 35% los combustibles, pero los salarios no acompañan. Y encima no es lo peor. Hoy estamos pagando las naftas alrededor de 37 pesos, en caso de Rosario, Capital Federal, pero hay lugares de la Argentina que ya pagan las naftas a 40. Nosotros relevamos que en base a la variación del barril de petróleo y lo que varió el dólar, las naftas todavía tienen que aumentar un 25%. ¿Más? O sea, más. Entonces es de esperar que podemos estar pagando todavía, el caso de lo que estamos pagando hoy, 37 pesos. El litro de nafta premium lo podemos estar pagando 46 pesos a fin de año, a principio del año que viene. Entonces, este es el problema del aumento de costo. Además, aumenta el costo de la nafta y aumenta el costo logístico, porque de donde se produce un bien o un servicio está lejos de donde se consume. Entonces termina impactando. Y ni que hablar de cuándo se va a detener el dólar, porque todavía el gobierno terminó de cerrar el frente externo. Y aparte, cuando nosotros vemos cuánto es, no hablemos para atrás, pero sí, por ejemplo, lo que se está cotizando el dólar futuro. Están hablando de un dólar futuro a diciembre 34 pesos. A diciembre 34 A diciembre 34 pesos. Bueno. Pero cuando vemos en junio del año que viene, están hablando de un dólar de 40. Hoy el Rofex cotizando. O sea, una devaluación de un casi 33 está esperando el mercado, si es que vos cruzás las expectativas que tiene el mercado de la variación de la divisa. Entonces está muy ajustado, digamos, el tema de cuándo va a terminar el verdetero o el movimiento del dólar, además de la incapacidad del gobierno para contener la no credibilidad del plan de gobierno. La sensación del común, ¿no?, es que el ala política debería advertir todo esto y debería advertirle quizás al ala económica o a estos jóvenes que están muy impetuosos, grandes financistas que han hecho muchísima guita con la timba, decirles, mirá, no se puede timber un país, porque termina mal. Estaban acostumbrados a la mesa de dinero, tal vez. Y timba, todo Ahora, timba. es cierto lo que vos decís, lo que tiene que ver con el ala política, porque en última instancia no deja de ser una resolución de carácter político, Tiene que ser político. Más allá de la explicación técnica en la económica, en la cual podemos llegar a compartir, y en la cual veníamos advirtiendo con Roberto Lavagna, con Aldo Pignanelli, que efectivamente este era un modelo que no cerraba en sí mismo. Hoy tenemos un círculo vicioso y sobre el ajuste y el plan propuesto por el fondo no hay salida, no hay escapatoria. Que es el único plan que tiene el gobierno, el plan del fondo. Y por lo menos un plan el del fondo, porque ellos ni siquiera tenían un plan. Claro. Ahora, cuando vos tenés que decidir, por ejemplo, que tenés menos posibilidades de financiar al Estado Nacional, porque estás pidiendo que se te equilibre tu déficit, está claro que cuando decidís tocar las asignaciones familiares en los lugares de frontera, que eran decisiones estratégicas que tenía el Estado Nacional, estás tomando una decisión de carácter político. Cuando vos decidís, por ejemplo, seguir bajando las retenciones en el poroto de soja, pero no en su derivado, que tiene industrialización y mano de obra argentina, vas a contramano del mundo, de un proceso de sustitución de importaciones, de industrialización y del trabajo argentino. Cuando vos decís, voy a eliminar los reintegros en un 66%, principalmente de aquellos que tengan un gran componente en impuestos, porque están exportando, estamos hablando de productos que tienen proceso de industrialización. Entonces vos estás decidiendo que vas a exportar más materia prima y menos producto industrializado. Esas son todas decisiones políticas. Interrumpo un segundo, pero también tiene que ver con los dos lados del mostrador. Porque la mayoría de los que controlan... Bueno, es que ahora parece como que están defendiendo solamente esos sectores los cuales representan realmente a los concentrados. Porque queda un año. Bueno, exactamente. Y la apuesta a ganar es más compleja, entonces, ¿ahora qué defiendo? La parte que trabajé toda la vida. Ahora, vos, perdóname, te quiero cerrar con esto. No te olvides que tuvimos un ministro de Economía que fue al Congreso de la Nación para justificarnos lo que era un paraíso fiscal perseguido por el OCDE, al cual teóricamente por su visión macroeconómica liberal teníamos que ir. Yo creo que podemos ir al OCDE, pero el OCDE, ¿qué te dice? ¿Qué es un paraíso fiscal? Es un lugar donde se utiliza para evadir, donde va el dinero de la corrupción o del narcotráfico o de aquellos que hacen la elusión impositiva. Pagan lo menos que se puede pagar, pero no lo puede justificar un ministro de Economía. ¿Y sabe por qué lo justificaba? Porque son parte, porque esa es su especialidad.
porque además está involucrado también el propio presidente. En algún momento también la Argentina, como todos otros temas que están ocurriendo en el día de hoy de la corrupción, va a tener que poder pararse en un lugar y empezar de nuevo, porque si no las circunstancias te van a llevar puesto. Y creo que eso es lo que se está discutiendo hoy en la Argentina. El problema también del gobierno es no haber atacado los problemas históricos de la historia argentina. Digamos, la restricción externa es algo que se viene hablando de la teoría económica nacional con los manuales locales desde hace 60 años. Llegan al gobierno y abren todo lo que es la liberalización de la economía en la cuenta capital. O sea, pueden entrar y salir capitales cuando quieren, podés comprar la cantidad de dólares que vos tengas a disposición, porque una cosa es poder y otra cosa es tener los recursos para determinados sectores. Entonces, no controlaste nada. Entonces, ¿qué produjo eso? Ante la inconsistencia de las políticas económicas y la especulación financiera por las altas tasas locales que vos dabas, mucho capital especulativo. Esto generó una inconsistencia y además también el fuerte proceso de endeudamiento. Con un error, no solamente que se endeudó mucho, el promedio de la duration, que se llama el promedio de la cancelación de la deuda, es 1 año y medio. O sea, tomaba dólares, deuda en moneda extranjera que vos no producís, que no es tu moneda, y encima a corto plazo. Esto generó una inconsistencia macro que no se pudo contener. ¿Cuánto hay que pagar en ese año y medio? El problema es que están viendo en los mercados que hoy... ¿Cuánto tenés que pagar? ¿Cuánto el déficit que tenés en cuenta corriente? Son 29.000 millones de dólares. ¿Y tiene para un año y por medio? año. 29.000 entre turismo, intereses, más o menos ese es lo que tenés que pagar. ¿Cuánto te adelantó el Fondo Monetario? 15.000. Te comes las reservas. El tema es que el mercado Que tampoco te dan las reservas. está descontando hoy que la Argentina no llega ni siquiera con el préstamo del fondo a cubrir las necesidades de dólares de cara hasta diciembre de 2019. Y un dato de esta inconsistencia. Entonces, lo que está diciendo es que la Argentina podría entrar en default. Hay cada vez más riesgo. Cuando uno ve lo fundamental de la economía, lo que es los datos duros, no tendría cuestiones objetivas para entrar en crisis, pero fue tanto la tensión desde el barajuste económico que va generando cada vez más las condiciones para a un default. Y un dato interesante me parece que tanto se habla del dólar y el mejor equipo de los 50 años. Cuando nosotros vemos los 12 años del kirchnerismo, la devaluación del dólar fue de 220%, de ese 3 pesos a 9,70. El dólar en 2 años y medio durante la gestión de Macri varió 210. O sea, pasó por ciento, de 9,70 a los 30 que tenemos hoy. Casi 31, te diría. Casi 31, pero es fuerte, digamos, no hay economía que resista, digamos, no hay otra economía a nivel... Porque puede haber que el contexto internacional no es favorable, pero ninguna economía está reaccionando como reacciona la Argentina, y eso se traslada de vuelta los argentinos. Yo... que me acuerdo que terminaba mi adolescencia escuchando el riesgo país y algo que parecía lejano. Hoy de vuelta, hoy Argentina está después de Venezuela con el riesgo país más alto y entramos en un lote de países que cuando vos lo comparás, está en Venezuela muy alto, pero tenés Zambia, Mozambique, Belice, aparece Líbano, o sea, tenés países de extrema pobreza y un país que está cercano a un país, a Siria, lo que es todo un Medio Oriente y conflicto bélico. Entonces Argentina está entrando en ese lote de conflicto, de esa tasa de interés. ¿En qué se justifica, digamos? ¿En qué necesidades? Y hay un error también de cómo atacar. El gobierno piensa que es fiscal. O sea, todo tratar de corregir las cuentas públicas, achicar el Estado, y esto se ve lo que se conoció ayer con la eliminación del fondo sojero y después la quita la suspensión de la baja de las retenciones y lo que decía el diputado, sí, de también esto apuntar a la reprimarización de las exportaciones. O sea, hay inconsistencia en pos de ahora, cuando a partir de mayo llegó un nuevo actor a la economía argentina, que es el Fondo Monetario. Entonces, en pos ahora no hay que cumplirle al electorado, hay que cumplirle a los sindicatos, al Círculo Rojo. El nuevo actor que hay que cumplir las políticas económicas es el Fondo Monetario. Para cerrar, Alejandro, políticamente, ¿no? Digamos, la situación política va a tener que definir la política, sí, porque es una situación de política económica, sí, y hay una enorme cantidad de seres humanos argentinos, compatriotas, que están quedando marginados del sistema. Yo creo que la crisis es tan honda en lo económico como en lo político, sí, porque, coincido. muy bien, yo creo que se recicla en la política, falta de liderazgo, de claridad hacia dónde vamos, de comprensión del momento internacional, y de definir quién es efectivamente que lleva adelante el tema del ajuste. Los ámbitos de debate que se puedan dar es en el Congreso Nacional o el propio Ejecutivo convocando. El problema es que festejaron, considerando de que era un éxito ir al Fondo Monetario Internacional, y
a nosotros nos alarmaba, muchos creíamos, digo, bueno, será una cuestión de marketing y de Durán Barba, pero me parece que era mucho peor, que estaban convencidos de que efectivamente esa era la salida. Lo que están encontrando ahora es que eso no es la salida y que además nos lleva de lleno hacia una situación social compleja, que hoy está contenida en los sectores más bajos, pero lo está cobrando y mucho la clase media, aquellos que también tienen que generar. Cuando uno habla del Fondo Sojero, yo leía la comunicación del gobierno, sí. la leíste, decía, bueno, vamos a ahorrar 18.000 millones, el otro va a ser 52.000 millones o 58.000 millones. Y lo consideraban como algo positivo, pero eso no es ajuste de gasto improductivo de la política, esas son cloacas en mi ciudad, esas son rutas que se hacen en Santa Fe, en Córdoba, es agua potable para... Y eso genera no solamente dignidad para aquellos que van a recibir esas obras fundamentales, sino trabajo. Claro. O sea, lo que nosotros necesitamos es que efectivamente haya circulante. Durante muchos años se nos dijo, equivocadamente, porque equivocadamente en que era el único motivo, era el exceso de consumo el motivo de la inflación. ¿Qué nos dice ahora el gobierno? No, el problema de la inflación es el déficit fiscal y es el gasto del Estado. Ni una cosa ni la otra. Donde veníamos y como veníamos nos llevaba a una situación sin salida como hasta ahora. La diferencia es que nos comimos 120.000 millones de dólares en 2 años y medio y estamos en la misma situación en la cual nos dejó de brete el anterior gobierno. Por eso yo lo que digo es mucha serenidad, claridad para entender lo que está ocurriendo y ayudar principalmente a las pymes. Muchísimas gracias A a vos. los dos. Gracias por venir,